Radio Enlace Internacional. El programa de Radio Nederland sobre radio, televisión, satélites y medios de comunicación. Con Alfonso Montealegre y Jaime Wagner. Hola amigos y bienvenidos al programa que les llega a través de la frecuencia de su emisora local. 1997 es un año lleno de celebraciones. Radio Nederland como institución fue fundada el 15 de abril de 1947. Las primeras emisiones por onda corta de la emisora internacional de los Países Bajos fueron en holandés. Meses más tarde se incorporarían otros idiomas extranjeros, el Bahasa Indonesia e inglés. Y el 8 de septiembre de 1947 salió al aire oficialmente la primera emisión en español. Recientemente celebramos tal aniversario. Hoy queremos dedicar los minutos de Radio Enlace a este acontecimiento. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero hombre. Hoy no hay más noticias, hombre, se acabó con el boletín. ¡Ala, termina ya! Pero hombre, eso no son maneras. Venga, déjate de pamplinas. Acerrúchale. Fuera de ahí, el micrófono para todos. Bueno, un momento. Una noticia más y termino. Quita, ya está ¿De bien acuerdo? noticias. Quita, hombre, venga. Acerrúchale. Bueno, dejarme dar una noticia y ya terminamos. Bueno, vamos a ver, pues ¿es larga esa noticia? Es muy cortita. Bueno, en ese caso que la lea de una vez y acabemos. Bueno, señoras y señores, voy a pedir perdón porque esto ha sido un jaleo de repente que hay que pedir perdón. Señoras y señores, mil excusas por esta poco esperada interrupción. He aquí la última noticia de nuestro boletín informativo correspondiente al día de hoy. Hoy, 8 de septiembre, la sección española iberoamericana de Radio Nederland celebra con gran alborozo y regocijo el primer lustro de su existencia. Con motivo de ello, Radio Nederland ofrece a su auditorio de habla española un programa especial titulado Antena Engalanada. Lo que acabamos de escuchar corresponde a un fragmento de la emisión del 8 de septiembre de 1952. De esa forma se celebraban los primeros 5 años de transmisiones en nuestro idioma. Y hoy son 50. Pero medio siglo de transmisiones ininterrumpidas en nuestro idioma desde Holanda no es cualquier cosa. Por tal razón, y para no pasar desapercibida esta fecha, queremos dedicar dentro de esta emisión, aunque sean por solo estos escasos minutos, una breve impresión de lo que sucedió aquel 8 de septiembre de 1947. Y también informarles sobre lo que nos espera a ustedes y a nosotros a partir de mañana. Aquí Radio Nederland, Hilversum, Holanda. Esta emisión va dirigida a España y África Española en campos de onda corta de 31, 41 y 49 metros. Bueno, pues para conocer el pasado de las emisiones de Radio Nederland en español, contamos con la presencia en el estudio de Francisco de Mulder Bonello, o Paco Bonello, como muchos le llaman cariñosamente. Don Paco, usted fue el fundador de la sección española iberoamericana de Radio Nederland. Fue jefe de este departamento hasta marzo de 1982, es decir que usted es quien más hojas de historia lleva escritas, ¿no? 35 años. Por lo tanto, es mucho lo que nos podría contar, ¿no? Pero en particular, don Paco, ¿qué recuerda usted de ese 8 de septiembre de 1947? Pues recuerdo que tuvimos que lanzarnos al aire a las 11:30 de la noche, hora de Holanda, de Europa. La transmisión iba dirigida al Cono Sur, en español por nuestra parte, y consistía en un breve programa de noticias y una charla de actualidad sobre Holanda, y luego un poco de música, porque ese era el contenido en realidad de las emisiones. Hasta esa fecha se había transmitido incluso a América en inglés. Y yo le dije al director, ¿cómo puede transmitir en inglés a América si nadie lo va a entender? No, bueno, sí, pero en fin, no tenemos otros recursos. Y así fue como se inició. Me invitaron una vez al estudio y me dijeron que preparara un programa y así fue como empecé.
Sí, una noche del 8 de septiembre de 1947. ¿Y cómo se siente don Paco hoy sabiendo que hace 50 años se fundó la sección? Pues es un gran abismo, me siento medio siglo más viejo. Así es la vida. Desde luego, fue una aventura. Una aventura porque no habíamos transmitido nunca nada, ni nadie en español desde Holanda, y tampoco sabíamos cómo íbamos a llegar. De modo que nuestra expectativa era a ver quién nos oye y cómo responde la gente y cuándo recibiremos la primera carta diciéndonos que nos han oído. Porque al principio pensamos, nadie nos va a escuchar, porque ¿cómo saben que transmitimos en onda corta? ¿Y a dónde llegamos? Además, con una potencia de 30 kilovatios como máximo, 30 o 40 kilovatios, no recuerdo bien, pero, en fin, claro está que por aquella época, en aquellos tiempos, habían pocas emisoras de onda corta, de modo que podíamos llegar más fácilmente porque la banda de onda corta pues no estaba tan repleta de emisoras como ahora. Pero de todas maneras era una aventura saber si nos escuchaban y si recibíamos alguna contestación. ¿Y recuerda cuando recibieron esa primera carta? No, pues sí, creo que tardó un par de meses, me acuerdo. Y al principio, pues nada, eran muy pocas las cartas que recibíamos. Sin embargo, me acuerdo que cuando celebramos nuestro primer lustro de existencia, pasaban ya de 13.000 las cartas que recibíamos al año. Y luego se duplicó hasta 20, 30.000, ¿no? Pero al principio sí. Al principio fue difícil porque no teníamos ni idea. La gente respondió más o menos bien, tranquilamente, primeramente desde América, y lo curioso es que las transmisiones iban dirigidas a América, no a España. En aquella época, pues España estaba también en una época difícil, bajo la dictadura de Franco, y entonces pues no teníamos la intención de transmitir a España porque la idea era dar a conocer Holanda al mundo con su objeto turístico y con miras a la exportación. Holanda era en aquella época un país que había sufrido mucho de la guerra y tenía que rehacerse. En fin, lo que se hacía aquí iba dirigido a América, sobre todo porque se decía América Latina es el país, es la región, es la zona, es el continente del mañana, ¿no? Y ahí pues pusimos todos nuestros esfuerzos con el objeto de poder sacar el mayor provecho posible. Pero resultó que las emisiones se captaban bien en España. Es verdad, más tarde, que de lo que teníamos previsto, y entonces dijimos, bueno, hemos de dirigir la emisión también a España. Entonces empezamos a hacer una separación de emisiones para América y otra para España. Don Paco, yo sé que usted no tiene ninguna bola de cristal, pero ¿cómo ve el papel de la radio en onda corta en los albores del siglo XXI? Le hago esta pregunta porque, bueno, usted tiene muchos años de experiencia, ya ha visto y ha oído muchas cosas, sobre todo en lo que es el terreno de la radio. Me gustaría tener una bola de cristal, o ser una bola de cristal, pero de todas maneras, la radio la veo muy distintamente a lo que era entonces, desde luego. Sobre todo porque hoy día pues hay tantos medios de comunicación, vía satélite, vía internet, vía mil y unas cosas. En fin, lo que antes parecía inverosímil, que la gente no podía creerse que existía, es hoy día una pura realidad. De modo que la radio hoy día, pues sí, la radio, sobre todo la onda corta, yo creo que la onda corta sigue siendo un instrumento importantísimo para darse a conocer entre sí los países, para propagar la cultura, aunque claro está que la televisión ha superado mucho digamos, las esperanzas que se tenían entonces. En aquella época pues la gente no creía que la televisión llegara, digamos, a superar a la radio. Hoy día casi ya es una realidad, porque la emisión de televisión de cualquier país llega pues vía satélite rapidísimamente, y lo que acontece ahora, a cabo de unos segundos, lo sabe ya el resto del mundo. En aquella época no, ni muchísimo menos. La televisión no se conocía apenas, ¿no?, después de la guerra. Esa es sí, ¿cómo lo veo? Pues no sé. Yo creo que sigue teniendo un futuro la radio, pero no en la forma que pensábamos nosotros en aquel entonces. Don Paco, muchas gracias. No se merecen, al contrario. Y deseo que sigamos todavía en pie con las emisiones en onda corta y que esos 50 años se conviertan en 100 años. Finalmente vamos a conversar con José Cepeda, quien tiene a su cargo la jefatura de nuestra sección para hablar del presente y el futuro. Pepe, ¿tú crees que luego de 50 años de emisiones en español lo hemos hecho todo en radio? Yo creo que no. Creo que siempre es posible reinventar, y en el sentido de recrear
lo que se hace en radio. Acostumbramos la gente que trabaja en este medio a decir que no hay nada nuevo bajo el sol, y eso es un poco cierto. Lo que pasa que la cosa no consiste tanto en tratar de hacer cosas que nunca se han escuchado, como la de buscar un ángulo distinto de cosas que a la gente le interesa pero que no las ha visto de esa manera. Es decir, que lo que nosotros ofrecemos no siempre se encuentra en las emisoras de América Latina, por ejemplo. Yo creo que ese es uno de los objetivos de Radio Nederland, uno de los tantos, el ser un complemento de lo que se hace en América Latina, el poder ofrecer un producto que, por las razones que sean, los medios locales no pueden realizar o no tienen acceso para poder hacerlo. Doy un ejemplo. Cuando sucedió la tragedia de la guerra en la ex Yugoslavia, es muy difícil para muchos medios de América Latina poder cubrir un conflicto de esa naturaleza. Para Radio Nederland es algo más sencillo, primero porque estamos en Europa, segundo porque tenemos la posibilidad de estar en contacto un poco con los protagonistas de ese drama. Yo creo que de eso se trata, de buscar un ángulo distinto y sobre todo de ofrecer un poco el fondo de las cosas. Es decir, la noticia generalmente ya es conocida. Nuestros medios en América Latina son extraordinariamente rápidos, no olvidemos que esa es una de las grandes virtudes de la radio, la simultaneidad, el poder estar transmitiendo casi directamente con las cosas que están ocurriendo desde los lugares mismos. Pero a veces se pierde la posibilidad de darle profundidad a esa información. Y eso es lo que busca Radio Nederland, tratar de explicar por qué pasaron las cosas y cuál es su trascendencia para el futuro. La radio internacional está atravesando una etapa, vamos a decir, incierta. Aún así, ¿qué importancia tienen nuestras emisiones? Yo creo que hay un cambio tecnológico indiscutible. Creo que es una etapa superada. El hecho de decir va a prevalecer o no va a prevalecer la onda corta. Lo cierto es que nuevas formas de transmisión se están imponiendo. Sin embargo, la onda corta sigue cumpliendo un fin muy loable y muy noble. Quiero contar una anécdota. Cuando ETA asesinó vilmente a un concejal del PP en España, el 90% de la población española se enteró por la radio. Y mucha de esa gente que no estaba en España y que eran ciudadanos españoles se enteraron por la onda corta. Es decir, la onda corta siempre cumple fines cuando existen situaciones de crisis, cuando existe inestabilidad. Pero el satélite, la transmisión digital, el Internet son nuevas formas que se van imponiendo y yo creo que eso es bueno para las comunicaciones. Va a ser posible transmitir, por ejemplo, dentro de poco en estéreo, en onda corta. Es decir, toda esta superación yo creo que lejos de debilitar a la radio, la fortalece como institución. Pepe, hace 50 años la radio internacional comenzó a popularizarse de tal forma que poco tiempo después el dial de la onda corta estaba repleto de programas en español. Desde hace unos años la situación es otra. Muchas emisoras, por distintos motivos, han tenido que cerrar sus servicios en lenguas extranjeras. Nuevamente, hay quienes dicen que la radio internacional está en crisis. ¿Tú crees que esta sección perdurará por otros 50 años más? Yo espero que sí. Lo que pasa es que, como dicen los políticos, nadie puede adivinar exactamente el futuro. Creo que el destino de las transmisiones en español de Radio Nederland está ligada a la institución misma, a Radio Nederland en su conjunto, a las transmisiones en inglés, en portugués, en indonesio y en holandés. Yo creo que tenemos para muchos años más, porque tengo la plena certeza, en primer lugar, de que la importancia de una radio se la dan sus oyentes. Y para bien nuestro, y creo que no es un mérito solo de un par de personas, sino de toda una historia y de un trabajo en conjunto, esta es una radio que es muy popular en América Latina. Y es popular porque está contando la verdad o está tratando de contar la verdad. Creo que no andamos con nada bajo el poncho. No pretendemos hacer contrabando ideológico. No pretendemos convencer a nadie de que nosotros somos los poseedores de la verdad absoluta que nos ha sido revelada y que vamos a contar la buena nueva. Creo que por el contrario estamos tratando de mostrar cómo se está haciendo la historia en América Latina, ayudarle a los pueblos a ser ellos mismos. Creo que hoy más que nunca hay que recuperar el valor social de la radio. Hoy, cuando hay más de 120 millones de pobres en América Latina, los medios de comunicación no deberían quedar indiferentes a ello. Lamentablemente, la trivialización está de moda y los espacios radiales
se pierden en cosas que no vale la pena. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, creo que modesto, debe ser siempre humilde, de poder hacer la auténtica radio, la que le sirva a la gente. Y naturalmente seguiremos haciendo ese esfuerzo con todo el ahínco y el entusiasmo con el que lo hemos venido haciendo desde hace ya 50 años. Agradecemos a Francisco de Mulder Bonello y a José Cepeda Varas sus declaraciones. Y a ustedes, queridos amigos, gracias, muchas gracias por escucharnos.